Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se transmite por Radio Pauta. También lo puedes escuchar en Spotify. Hoy día vamos a conversar con un hipocritísima lector, pero siempre yo les explico a los que recién se integran a este podcast el origen del nombre de este programa, que puede parecer muy agresivo con los lectores, pero no es así. La expresión Tú, hipócrita lector viene de un poema al lector dentro del poemario Las flores del mal de Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien después de enumerar los abismos del alma humana, de su propio psiquismo, los pecados, dice él, termina dándose vuelta después de hablar del hastío, al que dice que es el monstruo más horrendo de todos, el más devastador, el hastío. Ese monstruo delicado, dice Baudelaire. Y se da media vuelta y apunta al lector y le dice: tú lo conoces bien. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Entonces, somos hipócritas lectores. Creemos estar leyendo la vida de otros, pero nos estamos leyendo nosotros mismos en esos libros que son de otros. Hoy día vamos a conversar con un hipócrita lector que tiene una pasión profunda por el tema de la identidad, por quiénes somos los chilenos, por qué somos así. ¿Quiénes somos? No solo los chilenos, diría yo, los americanos. Es una pasión que arrastra de mucho tiempo. Fíjense ustedes que, además de ser un caminante, recorrió Sudamérica en un velero durante 2 años. Y es cronista, historiador cultural, caminante de ciudades, y hoy día está conmigo y vamos a tener una conversación aquí en Tu hipócrita lector. Acaba de lanzar en España un libro hermosísimo que tengo en mis manos, Raíces y ramas de América Latina. Miguel Laborde, en Tu hipócrita lector. Muy bienvenido, Miguel. Qué gusto volver a verte después de tanto tiempo. Un gusto para mí, Cristian. Vamos a partir contando un poco tu historia. Siempre partimos con la infancia del lector. De alguna manera, ¿cuándo y cómo aparecen los libros en tu vida? ¿Quiénes eran los lectores en tu familia? ¿Tu padre, tu madre, un abuelo? ¿Dónde vivías tú? Cuéntanos un poquito eso. Ya más que eres un gran cronista, seguramente nos vas a hacer una bella crónica de tu propia infancia. Bueno, hay un tema que es muy para el Día del Padre, porque es mi padre el que, el día que cumplí 11 años, abre la puerta de mi pieza y aparece con sus grandes brazos, grandes manos. Era seleccionado nacional de rugby. ¿Ya? Como con 40 libros. No te puedo. 40 libros te traía de regalo. A los 11 años. Sí. No sé qué había visto él, porque no recuerdo haber leído antes que le hubiera llamado la atención, porque se dio cuenta que me interesaba. O anda a saber que ahí empezó a interesarme, no sé. Pero ese es el momento fundacional, el día que cumplí 11, ¿no? Y ahí aparece especialmente Salgari, ¿no? Que me remueve por completo y me hace empezar a mirar mapas y querer viajar. Y el afán de aventura, el anhelo de aventura, ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿y tu padre mismo era lector? Para nada, era un hombre de acción, gran deportista, rugby y pelota vasca. A la vieja usanza había empezado a trabajar a los 15 años para conocer la industria familiar desde abajo. Pero mi madre y mi madrastra, curiosamente, eran muy lectoras, así como él no leía nada. ¿Tú perdiste tu madre entonces antes? ¿Tuviste por una madrastra? Claro, yo perdí mi madre a los 2 años. ¿Ya? Y a los 5 se volvió a casar mi padre. Y como digo, en ambos casos fueron grandes lectoras. Así que en una casa donde había libros. Ya, donde había libros. Pero ¿qué intuición tuvo tu padre? ¿Qué es lo que vio impresionante el haber tomado esa decisión de traerte esa caja con 40 libros? Ya. Y entonces Salgari es lo primero. Y ahí está la aventura, ¿no es cierto? El mundo como aventura, ¿no? Sí, que el mundo es maravilloso.
Empiezo a percibir eso que no había percibido. Lo percibo a través de esos libros. Que el mundo es maravilloso y que vale, por lo tanto, descubrirlo, conocerlo, recorrerlo, estudiarlo como lo has hecho tú. Quiero decir también, no lo dije en la presentación, que Miguel Laborde es socio honorario de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que en 113 años solo a 12 personas se la han nombrado miembro honorario. Además dirige la revista universitaria, fue cronista del Mercurio desde 1981 en Crónicas Magníficas, ha escrito más de 20 libros sobre historia urbana, arquitectura y cultura chilena. En fin, condecorado con la Orden Pedro Valdivia, se me van a quedar muchas cosas en el tintero. Ya, la primera lectura es Sandokan. Ya, y de ahí, ¿qué es lo que viene después, digamos? ¿Qué decisiones tomaste tú? ¿De dónde estudiar? ¿Qué hacer? Primero fue el anhelo de aventura. ¿Qué vino después? Bueno, la Academia Literaria del colegio, dirigida por Roque Esteban Escarpa. Eso es muy importante. El Colegio San George, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? La Eso, mítica academia. Sí. Mítica academia literaria esa. Con varios, un orgullo, claro, haber estado ahí. Ahí estuvo Armando Uribe, por ejemplo. Sí. José Miguel Ibáñez Langlois, etc. Y es que Escarpa, que era Roque Esteban Escarpa, el director del taller, él hablaba muy poco, pero tenía una finura para calarlo a cada uno. Y a los 15 años me regaló Los Hermanos Karamazov. 15 años. Y ese verano con Dostoyevsky lo recuerdo así. También me abrió un mundo, ya no exterior, sino que interior. Desde luego, los abismos del alma humana, Sí. ¿no? Sí, muy fuerte. ¿Y para qué decir el año 66, en sexto año de Humanidades, me regala Historia Trágica de la Literatura? Ese libro es muy interesante, me gustaría... ¿Quién es el autor? Walter Musch, Walter Musch. un alemán, muy centrado en la poesía alemana. Un libraco grande y que me hace aparecer el poeta como la mejor profesión de la vida. El poeta trovador, el poeta vidente, el poeta místico, el poeta loco, el poeta que vive la vida. Me aparece en ese libro, ¿no? Y también el ser humano ante el misterio. Hay una imagen que me queda para siempre de las primeras páginas, que es en el comienzo de la poesía, que es un chamán siberiano. Un chamán siberiano, claro. Él da ese ejemplo, se mete en ese ejemplo. Que empieza a buscar un lenguaje para comunicarse con los dioses y preguntarles qué hacemos aquí, quiénes somos. Y ese chamán, con esa estepa siberiana, con ese cielo infinito, imprecando a los dioses, también eso, de ahí para adelante ese libro me removió. O sea, cuando jóvenes me han preguntado qué leo así para empezar a organizar, me interesa la poesía, ¿eh? Yo les recomiendo ese libro. Bueno, y desde entonces los poetas fueron para ti referencias importantes, culturales dentro de la sociedad, de los países, etcétera. Vamos a hablar después de algunos de esos poetas. Quiero volver a Roque Esteban Escarpa, oriundo de Punta Arenas, poeta que escribió mucho sobre Gabriela Mistral, tuvo un vínculo con Gabriela Mistral muy fuerte. Bueno, dirigía la Academia Literaria de la que estábamos hablando recién ya. ¿Y en esa academia qué pasaba? ¿Cómo eran las conversaciones? ¿Qué hacían? ¿Qué actividades hacían? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, naturalmente a esa edad todos escribíamos poesía. ¿Hasta tú también? Hasta yo, claro, ¿Ya? también. Y cada uno leía, había un cierto compromiso de semanalmente llegar con algo. Y uno, bueno, yo era el presidente, uno daba la palabra para que cada uno leyera y había 2 o 3 comentarios siempre. Y como digo, Escarpa miraba, ¿no? A él le daba muy poco. Incentivaba que era una actividad nuestra, que nosotros debíamos llevar. Qué sabio desde el punto de vista pedagógico. No intervenía demasiado, porque claro, era una figura potente y su influencia podría ser o demoledora o... a él lo nombran después director de la Diwan, la Biblioteca Nacional, y él me lleva, porque crea un taller literario en la Biblioteca Nacional, me lleva como secretario.
Y también, ahí ya éramos todos adultos, etc. Pero lo mismo, su participación era muy discreta. Después yo supe que estaba descubriendo a Gabriela Mistral. Pero claro que sí, fue muy importante en la difusión. Una Gabriela nada de tonta. Sí, una Gabriela nada de tonta. Nunca claro. nos comentó, era muy discreto con lo suyo. Bueno, él fue poeta también, un gran profesor. Yo alcancé a tenerlo, yo creo que las últimas clases que hizo cuando yo estudié literatura en la Católica me tocó un curso con Roque Esteban Esterpa, y estaba más viejito, por supuesto. Gran figura en la divulgación, en el estudio, también poeta. Bueno, sales del colegio. ¿Qué ocurre ahí? Ese viaje en velero por Sudamérica, ¿cuándo es? Después. Ya. Cuando salgo, yo pensaba ser profesor de castellano. Me disuaden, hacen bullying, campaña. ¿Ya? Y termino en leyes en la Chile, como tantos escritores o cercanos a la literatura. Desde luego Armando Uribe, entre otros, ¿no es cierto? Algunos terminaron, muchos no terminamos. Pero no importa, para mí, por Jorge Milla, se justifica. ¿Te eso. tocó ser alumno de Jorge Milla? No Sí. puedo creerlo. Hablemos un poco de él. Una figura tutelar para mí del Para pensamiento mí chileno. ya eso valió esos 3 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo era Jorge Milla? ¿Cómo eran esas clases? ¿Qué aprendiste de él? Háblanos un poco de eso. Bueno, éramos como 100 alumnos, no sé cuánto, era una cosa enorme. Pero él pensaba en voz alta y no volaba una mosca. Pensaba en vivo, ¿no es Sí. cierto? Claro. No estaba pasando materia, estaba pensando, construyendo, y eso uno lo veía. Entonces era un silencio total. Y yo me aproximo a él después de clase, en una de las primeras clases, y me dice, ¿y a usted le interesa entonces la filosofía? Sí, le digo. Entonces me dice, lea la historia de la filosofía de Windelband y lea el diccionario filosófico de Nicolás Bañano, y me viene a ver. Me demoré como 3-4 meses en leer esos dos. Maravilloso. ¿Qué encontraste ahí? Háblanos de esos dos libros. Son libros señeros. Conocer la filosofía, el diccionario filosófico, el alma para los egipcios, el alma para los presocráticos, el alma en la Edad Media, etc. Uno va descubriendo la historia de la cultura completa. Claro. En un solo libro. Espérate, ¿cuál de los dos? A ver, hablemos de cada uno de esos libros. Para El diccionario ya. para mí fue Ya, ese diccionario que fue me clave. llevó, Ese sí. tocó. cada palabra, el amor en distintas culturas, por 2 palabras con A. Ya, tú recomiendas Etcétera. ese libro para alguien que se quiere iniciar a la filosofía, por Sí. ejemplo. Es un clásico ese. Porque uno encuentra ahí los conceptos fundamentales tratados por distintos autores, distintas épocas. Ya, y Notable. Jorge Milla, ¿qué es lo que cree? ¿Cuál Bueno. libro de él o Yo volví después de los 3-4 meses de los 2 libros. Y me dice, ¿y de lo que leyó, qué le llamó la atención? ya? Y le digo tal cosa. ¿Y por qué le interesó eso? Por tal razón. Entonces lea tal libro. Y así te va guiando. 2 minutos. Eso es todo. Eso es un gran maestro, Sí. ¿no es cierto? Y volvía yo después de 2 semanas, ya lo leí. ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué? Entonces lea tal cosa. 2 años, Imagínate tener guiando mis a lecturas. Jorge Milla como tutor de filosofía, pues es un lujo impresionante. Sí, Sí. Es una figura que yo creo que no hemos relevado tanto en Chile. Yo creo que es nuestro Sócrates Sí. chileno, ¿no? Sí. No, es realmente un monumento, ¿no? Hay una foto preciosa en la plaza Yungay. Está él con Nicanor Parra, con... Claro, porque fue Luis amigo de Nicanor Yersun. Parra, ¿no es cierto? Y Luis Están los Yersun. 4 en la plaza, esos 4 Sí. jóvenes de inteligencia feroz y sensibilidad. Ellos estuvieron en el INBA, en el Instituto Nacional Barros Claro. Arana. Sí. Y ahí tenían actividades literarias y etcétera. Y Parra admiraba mucho a Jorge Milla. ¿Qué libro recomendarías tú de Jorge Millas? ¿Cuál cree que es un libro que vale la pena para alguien que quiera entrar en él? O que para ti haya sido importante. Para mí fue muy importante el ensayo sobre la cultura de Occidente. Porque en determinado momento descubrí Oriente. Y estuve 2-3 años de orientalista. Y
Y bueno, por ahí en Pakistán, camino a Pakistán, me di cuenta que yo no era oriental, que el mundo oriental era demasiado distinto, que tenía que reencontrarme en Occidente. Y vuelvo y me instalo en Madrid y me pongo a leer. Afortunadamente, con un trabajo de 4 horas semanales, por lo tanto tenía... ¿Y qué es lo que estabas haciendo en Madrid? El trabajo que encontré fue en Chile. ¿Ya? Evitar que la gente llevara mucho equipaje de mano. ¿Ya? Si alguien lo veía con las venas en el cuello muy marcadas, ya mucho peso de mano. Tenía que atajarlo. Bueno, y eso era 2 vuelos en la semana. Y el resto del tiempo podía leer y ver cine, Cinemateca Española. Bueno, y ahí, curioseando en la Biblioteca de Madrid, me topo Jorge Milla, Idea de Occidente. Y ese libro sobre lo esencial de Occidente es una maravilla, ¿no? Oye, quiero saber cuánto... Me dijiste que trabajaste en LAN. No hemos llegado todavía al viaje en barco, en velero, pero vendiste zapatos en Mata Sur. ¿Eso fue cuándo? ¿Qué edad tenías ahí? Al volver. ¿Al Al volver? volver del viaje. Vendías zapatos en Mata Sur. Y fabricaba. Y fabricaba los zapatos Claro. también. Ya. Fue muy bonito ese tiempo. Y entiendo que eso te conectó con un tema que ha sido, o una de las ideas fuerzas de tu trabajo y de tu estudio, que es la ceguera, lo que tú llamas la ceguera material chilena. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la ceguera material chilena? Bueno, yo lo he visto en distintos momentos. Por ejemplo, una exposición de artesanía en Cusco, maravillosa. Y empiezo a averiguar, y eran niños de 10 años. Una sensibilidad, el trato con lo material. ¿Has fijado que en Perú no rayan? No rayan. Los pues. monumentos, No, se indignan. No, se Hay indignan. un cuidado. Sí. Cómo lustran los zapatos, cómo lavan la ropa. Todo es un respeto por la materia. Y en Argentina también. Hay una cosa medio italiana de una sensualidad de lo material extraordinaria. Cosas bien hechas. Hay un respeto al hacer con las manos. ¿Y aquí por qué tenemos este irrespeto y por qué tenemos esta ceguera material? ¿De dónde nos viene eso? ¿De los españoles? ¿O de los españoles que llegaron acá? La pérdida de sentido del oficio también del que habla Gabriela Mistral, podríamos conectarlo, ¿no? Absolutamente. Ajá. Bueno, yo creo que es lo sísmico, ¿no? Hay una desconfianza respecto a lo material, que aquí se mueve la tierra y desaparece, se rompe, se cae, se hace polvo. No me lo explico de otra manera. Esa falta de... Porque hay en zapatos con cuero argentino, grueso, porque aquí se raspa con los alambres de púa y no sirve mucho el cuero. Entonces hay que traer de Argentina, Uruguay, donde las cercas son de madera, el cuero entero. Caucho de Brasil, o sea, unas joyas hacíamos. Y era en la misma época en que llegaban los sintéticos de Singapur. Uh-huh. Y la gente prefería pagar más caro por el sintético Por de lo Singapur sintético, bueno, eso dice mucho. que esto de cuero y caucho. ¿Hay algún libro, texto, alguien que haya pensado este tema, bueno, tú mismo, pero este tema de lo material, de lo concreto, de la importancia de lo concreto? ¿Dónde podemos encontrarlo eso? No lo he visto tratado. Tal vez Gabriela Mistral es una poeta que Por lo de los oficios. los oficios y también Sí. conversa con las materias y elogia las materias, tiene un trato con las materias, ¿no? Que es bastante especial cuando habla de las piedras, de la harina, de la sal, etcétera. En un libro justamente hecho por Roque Esteban Escarpa en la editorial Andrés Bello sobre las materias de Gabriela Mistral. Hay unas prosas impresionantes. Bueno, eso también ha sido importante en los poetas que nos han enseñado a mirar. Uh-huh. Los artistas en general, pensando, por ejemplo, en Francisco Gacitúa, ¿no? Gente que nos el escultor, que nos enseña a mirar las piedras. La gente, ellos son Carlos Magner, por ejemplo, el arquitecto de las piedras, que hace aquí en el Cerro San Cristóbal todas esas intervenciones notables. Él, como joven andinista, ve que las piedras mueren de frío.
Qué bonito, Nosotros las piedras no mueren de sabemos frío, claro. que se parten en las madrugadas por el frío y quedan expuestas, abiertas, rotas. Bueno, no sabemos eso, no se nos enseña a mirar la materia. Las fibras de la madera en un país de bosques, no sabemos reconocer las maderas. Bueno, afortunadamente está el poema Entrada a la madera de Neruda. Con mi razón apenas, con mis dedos, y hace ese descenso adentro de la materia, de la madera, ¿no es cierto? Ellos nos han enseñado a mirar Los poetas la nos materia. han enseñado a mirar la materia y a Sí. sentirla, a tocarla. Ya, pero vamos al velero. Entiendo que un grupo de amigos compraron un velero hundido, lo reconstruyeron y zarparon a California y ahí iniciaron un viaje que fue muy importante para ti. Claro. Ellos partieron. Yo me sumo más bien al final, ya estaban terminando. Y justo yo ya no sabía qué hacer con mi vida. El país estaba radicalizado, polarizado, y había una violencia que no sabía yo dónde iba a terminar. Estábamos hablando de la década del entre el 70 y el 73. Claro, claro. Y como que siento la necesidad de irme para adentro y pensar qué hacer con el mundo, con la vida, frente al país, etc. Como partir de nuevo, dejar de leer libros ¿Ya? y conectarme conmigo mismo, ¿Seguiste mirar el mundo. Sí, seguiste el consejo de Nietzsche. Nietzsche habla de eso, que me llama mucho la atención, de dejar de leer y crear pensamientos propios. Sí, eso fue. Atreverse, ¿ah? Dejar de leer y partir con un cuaderno de notas. Ya, ¿y qué es lo más esencial que rescatas de ese viaje iniciático que hiciste en velero para ti y que te marcaría para todo lo que has hecho después en tu vida, digamos? Bueno, conocer primero a Horacio Larraín, que sigue haciendo arqueología nortina, con una inmensa biblioteca, a quien conozco en el norte, porque fuimos caleteando. Primero partimos a las Islas Desventuradas, y después partimos a Antofagasta, Iquique, Arica. Y ahí estaba él de director de un museo y descubro el mundo arqueológico. Después en Arica me vuelve a pasar con Focacci, que estaba justamente descubriendo las momias Chinchorro. Entonces, se me abre el mundo arqueológico en el norte, las culturas precolombinas del norte, maravilloso. Y para colmo, por decirlo así, llego a La Paz y estaba Ponce, San Ginés, descubriendo Tiahuanaco. Imagínate. Y él me pasa un libro, yo lo voy a ver, él me pasa un libro y me dice, mañana al amanecer voy a ir. Si quiere, venga. Me leo el libro esa noche y voy en la madrugada y él me muestra Tiahuanaco. Qué impresionante. Al amanecer. Bueno, eso fue Imagínate, ¿qué es lo que apareció ahí? Bueno, ha sido una epifanía para ti eso. una epifanía y los miles de años de culturas precolombinas. O sea, Sudamérica ya desde ese día dejó de ser un continente joven, ¿no? Es un continente antiquísimo, ¿no? Tiahuanaco uno respira en los miles de años. Bueno, en tu último libro que acabas de publicar en España, Raíces y Ramas de América Latina, en donde partes preguntándote, digamos, por qué nos cuesta tanto entendernos, ¿no es cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto reconciliarnos con nuestros distintos orígenes, con nuestras distintas dimensiones, tanto lo indígena como lo español, como lo mestizo, ¿no? Hablas de las emociones tristes. Ese es un libro muy interesante de Mauricio García Villegas, el colombiano. Me gustaría detenerme. Descubres lo que dice en este libro, que en el fondo estamos tomados por esas emociones tristes. Pareciera en América Latina, ¿no? Sí. No solamente en Chile. Cuéntanos un poco eso y por qué te marcó ese libro de Mauricio García Villegas. Me lo recomendó Carlos Granés. Carlos Granés, el autor del Delirio Americano. Sí, Claro, que es una maravilla el delirio americano. Maravilloso. Entonces, Lo entrevisté en mi programa Desde el Jardín. Una linda entrevista, una linda conversación. entonces yo me conecto con él porque como un adicto yo quería saber más. Encontré extraordinario ese libro que me abrió una puerta. Me reconcilió con la América Latina actual, que ya me parecía en una crisis demasiado profunda. Él como me abre una esperanza. Y me conecto con él y me dice, debieras leer a Mauricio García Villegas. Y leo ese libro, El viejo malestar del nuevo mundo,
Y eso de que estamos capturados por las emociones tristes. Que son las que describe Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza. Claro. ¿Y cuáles son las emociones tristes? Rencor, resentimiento, odio. Y empiezo a pensar, realmente, bueno, lo hace él ese ejercicio. Y lo que nos dice García Villegas es que no estamos peleando por ideas. El tema nuestro no es ideas e ideologías. No son disputas ideológicas. Esos son máscaras de emociones. Son máscaras de emociones, exactamente. Y por lo tanto, tenemos que sanarnos de esas emociones tristes y enfrentar el tema, y él lo aborda muy bien en ese libro, de una educación sentimental, una educación emocional. Oye, y eso se aplica a Chile también. Nosotros estamos agarrados aquí por esos estados de ánimo, ¿no es cierto? Absolutamente. Y eso nos cuesta conocernos, nos cuesta apreciar lo que tenemos, nos cuesta amar lo que tenemos también, ¿no? Desde México hasta Chile estamos todos de una manera u otra capturados por esas emociones. Y ese libro, como digo, es maravilloso, ¿no? Él vino a Chile a lanzarlo, yo se lo presenté porque empecé a ubicarlo y me entusiasmé con su libro. Va a venir de nuevo, sacó otro libro. Es muy interesante ese camino. ¿Cómo sanamos de nuestras emociones tristes? ¿Cómo superamos esta mala relación con lo indígena y con lo español? ¿Cómo crees tú que podemos sanarlo? A lo mejor a través de libros. ¿Podrías recomendar algún libro o algún autor o algo que nos permita iniciar ese camino de reconciliación? Eso me llevó A escribir el libro Raíces y Ramas, precioso libro que recomiendo, claro, Raíces y Ramas de la América Latina. Para tratar de conectarnos justamente con esos dos mundos, porque creo que si los conociéramos mejor, tanto lo indígena como lo español, podríamos ir sanando. Los dos los desconocemos. A mí España me costó bastante. Mis 4 abuelos eran vascos. Ajá. Entonces lo español era un tema. ¿Y qué autor español nos permite acceder a ese mundo? ¿O libros sobre España o autor español recomendarías tú? En la tarea esta de la reconciliación con nosotros mismos. Bueno, Patria es una maravilla. De Aramburu. De Aramburu. Eso es un gran libro. ¿Cierto? ¿Ah? Es un gran libro. Cuéntalo un poco para el que no lo conoce, quién es Aramburu, etcétera. Él es un vasco que vive en Alemania, pero tocado por esta guerra de tantos muertos que fue la ETA, la violencia de la ETA de querer, ¿no? Y uno no puede dejar de verlo también en clave sudamericana, digamos, ¿no? Vascos que quieren seguir reivindicando una nacionalidad, una identidad y que toman el camino de las armas. Uh-huh. Y el libro se ambienta en un pequeño pueblo donde familias vecinas normales, a través de el sesgo de la ETA, empiezan a radicalizarse, a polarizarse y a violentarse. Y la novela, maravillosa novela que ha sido un bálsamo para España entera, porque no solamente para los vascos, sino que también para los demás, para entender mejor el problema vasco. El libro cumplió esas dos funciones y fue un tremendo bestseller. Sí, claro. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Estamos hablando con Miguel Laborde, aquí en Tu Hipócrita Lector. Estamos hablando de nuestra dificultad para reconciliarnos con lo que somos. Esa ha sido una de las búsquedas de su trabajo, el tema de la identidad. Acaba de sacar este precioso libro editado en España, que esperamos que se edite en Chile, Raíces y Ramas de América Latina, y que recomiendo vivamente. Tú dices, de ahí venimos, de momentos como esos, mestizos, medio indios, medio españoles, medio mulatos o negros. Nos ha costado mucho, demasiado aceptarlo. Bueno, y Gabriela Mistral es una de las que establece que ella es mestiza, descubre. Hay un famoso poema con el niño indio que le está dando agua y ve su rostro en el de él y se reconoce mestiza, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de nuestros autores. ¿Qué autor o qué libro nos conecta con el mundo indígena, el mundo precolombino, con toda esa cultura maravillosa que tú en este libro, por ejemplo,
nos hablas de este descubrimiento arqueológico extraordinario de esta civilización de Caral, esta localidad, la más antigua de América, tú lo cuentas acá, que tendría 5.000 años, o sea, sería contemporánea de Sumeria y Egipto. Claro. ¿Dónde descubriste eso? ¿Qué autor te hizo descubrir eso? ¿Cómo llegaste a Caral? Que uno puede ir a Perú a verlo, ¿no? Sí. José Bengoa, el último que libro... acaba de fallecer. Claro, habla de Caral. Maestro. Porque, bueno, salió en la prensa, todavía no hay un buen libro de Caral. ¿Ya? Y empiezo a perseguirlo, hay artículos de revistas científicas, porque le costó mucho a Ruth Shady, la arqueóloga. Primero porque Caral no está arriba en las montañas. Y toda la poética aymara, andina, inca, de montaña, está abajo. Era un mundo que dialogó con la costa y dialogó con la montaña y dialogó con la selva. Está estratégicamente muy bien ubicada Caral. Y lo notable es que ahí ya aparecen las plazas circulares hundidas y las pirámides. Qué impresionante, qué O impresionante. sea, el modelo andino ya está ahí, que pensábamos que se había ido formando lentamente a través de miles de años. No, ya está ahí. Pasa un poco lo mismo que con Sumeria. ¿Cómo de repente puede golpear? De Sumeria se ha dicho que fue un meteorito que cayó cargado de rayos ultravioleta que provocan o locura o Claro, porque de ahí, despertar. claro, y ahí viene la invención de la escritura, la invención de las ciudades, etcétera, Claro, etcétera, así etcétera. de repente. Tenemos nuestra Sumeria, Exacto. tenemos a Caral, tú lo cuentas aquí en el libro, algo impresionante, en este camino, a ver, de reconocimiento y de para ti, los libros que te marcaron y que te acercaron a ese mundo precolombino indígena. ¿Qué libro marcarías tú? El Popol Vuh, por ejemplo. El Popol Vuh. Claro, es que eso también pasa con el acercarse, conocerse, en las palabras de ellos. La misma toponimia. Cuando uno se acerca a la toponimia, uno dice, aquí tenemos el Tupungato. Es una palabra, Tupungato. Pero cuando uno lee que es mirador de estrellas, uno empieza a... Claro. ¿Qué es lo que era para ese indígena que esa montaña era el mirador de estrellas? ¿Quién subió ahí para ver las estrellas desde...? Empieza a acercarte. La toponimia, por ejemplo, ha sido para mí fundamental. Y libros, a mí me encuentro muy interesante el 1491, que curiosamente es de un norteamericano, Charles Mann. Cuéntanos de ese libro, ¿de qué trata? Lo que pasa es que en este siglo ha habido más arqueólogos, más antropólogos, más etnólogos que nunca antes. En estos pocos años, el número de profesionales dedicados a las culturas precolombinas explotó. Este libro él tampoco era un especialista, pero ante esa marea dice, hay que hacer una síntesis. Y lo hace casi como un reportaje periodístico, de ponernos al día. 1491 se llama. Repite el nombre del autor para que quienes lo están escuchando lo puedan anotar. Charles Mann. Charles Mann. Con doble N. Charles Mann. 1491, ¿cómo era América un año antes que tocara ¿Qué es lo que más el te Caribe? impresionó de ese libro? ¿Qué episodio? ¿Qué cosa que cuente él ahí en el libro? ¿Qué es lo que más te impresionó? El impacto biológico de la llegada de estos grupos españoles que venían cargados de edad media, de pestes y plagas, eran portadores de viruela, de sarampión, de peste negra. Entonces, para estos indígenas que no tenían ninguna de esas, resultaron terriblemente muertos. Y valles enteros, antes de que llegaran los españoles, estaban todos muertos por la rapidez del contagio. Fue tal la mortandad, cerca del 90%. ¿Qué catástrofe fue esa? Qué tremendo. Demográfica la mayor. O sea, peor que la peste negra. Se calcula que bajaron de 60 millones los habitantes de América a 6. Es impresionante. Bueno, siempre se habla de esta América como virgen, que no había nada. Oye, habían 60 millones de habitantes, habían cultura, habían civilizaciones, estaba Teotihuacán. O sea, América Latina no era una página en blanco. No. Y con este proceso son tantas las tierras cultivadas que son abandonadas
porque ya no hay quien las trabaje, que la selva las recupera. Y bajó la temperatura de América a 1,5 grados, como se ha descubierto ahora. Qué impresionante. Fruto de esa Qué impresionante. recuperación de la naturaleza. Vale la pena leer este libro que hace la síntesis de todo lo que se ha ido descubriendo en arqueología, que está muy vital, como tú mismo dijiste. ¿Qué otro libro para entrar a la América indígena? Dijimos el Popol Vuh. Ahí detengámonos un poquito en ese libro. ¿De qué sabemos de ese libro, su origen, de qué trata y por qué te lo colocas entre tus libros de cabecera para entrar a esa América? Nuevamente uno encuentra ahí los miles de años de historia. Uno encuentra de nuevo ahí la creación del mundo. Es la Biblia local, ¿no? En que el ser humano poetiza, relata cómo surgió el universo, cómo surgió el ser humano. Tú, a través del Popol Vuh, encuentras el origen de esta propia civilización contado en sus propias palabras. Y con una relación con la naturaleza que es muy americana. Tú encuentras ahí esa sensibilidad del latinoamericano por lo natural, que es muy particular, ahí, ya está presente ahí. Y eso nos va a marcar hasta ahora. Nuestros poetas, entre otras cosas, todas de los poetas tienen ese particular acercamiento a la materia, a la naturaleza, en fin. Sí. Un Neruda, por ejemplo, que impresionó a los poetas españoles, tenía eso que no tenían ellos. Y eso es americano, profundamente americano, ¿no? Claro, porque es una naturaleza que a lo menos durante 400.000 años en que el viejo mundo iba siendo intervenido por el ser humano, aquí no. Aquí fueron 15, 20, 30.000 máximo, pero de los 400.000, máximo 30.000. Entonces la naturaleza aquí explotó, se desarrolló, flora, fauna, de una manera inusitada. Y eso genera una vibración. A mí me pasó viviendo en Alemania, que quería salir a la naturaleza, incluso fui a la Selva Negra, buscando naturaleza, Selva Negra, y encontraba que todo era como una plaza, un parque, estaba todo señalizado, senderizado, humanizado. No había naturaleza. No estaba la selva fría. Claro. No te encontrabas con la selva fría. Bueno, un libro muy hermoso que tú publicaste es La selva fría y sagrada. Mira, lo tengo aquí en mis manos en una conversación que tuvimos el año 97. O sea, hace la friolera de 29 años. Este libro, este hermoso libro, me imagino que fue tu descubrimiento de los mapuches, de los mapuches. Hemos hablado de las grandes civilizaciones y muchos dicen si los mapuches no fue una gran civilización. Ya, pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Y qué has encontrado tú en ese mundo y qué encontraste a partir de este libro en esa cultura? Yo los mapuches los descubrí en Alemania. Los alemanes son muy de la lingüística, de los diccionarios, de la palabra. Y haciendo esos catálogos, esos inventarios y diccionarios, como los capuchinos alemanes en el sur de Chile, ellos descubrieron que es una de las lenguas más ricas de América precolombina, si no la más rica. Y además de una gran riqueza poética, ¿no? Los mismos nombres mapuches, Raytray, Armillán, Calfurray, son verdaderos poemas. Cascada de flores, rayo de sol que penetra en el bosque. Entonces, una gran admiración por los mapuches. No por los aztecas, no por los incas, los mapuches, los aymara y los maya. Ajá. En Alemania, lo máximo. Ellos son muy de medicina herbolaria. Los alemanes no van de inmediato al doctor, parten tratándose en su casa por las hierbas. Y aquí tenemos y ellos saben perfectamente. Entonces, Hitler, Mitrovich, el arquitecto chileno que estaba en la Bauhaus, pues Hitler dudaba si meterse con la Bauhaus o con la arquitectura tradicional. Y cuando lo veía, sabiendo que era chileno, le decía, baila buen. Baila buen, le decía. No te puedo creer. Sabía. Lo sabe todo alemán. Esa riqueza que tiene la herbolaria
mapuche. Aparte de tu libro, que lo recomiendo, La Selva Fría, ¿qué otro autor o qué libro sobre los mapuches o de los mapuches, no sé, o poesía, literatura, recomendarías tú? Bueno, tenemos este aparecer de los poetas mapuches que es muy notable, porque además son contemporáneos, como Licura Chihuailaf, como Leonel Yanlaf, como Jaime Huenún. Grandes poetas. Los tres nos conectan con una mirada diferente y que es un enriquecimiento que también desconocemos. Estoy caminando con Miguel Laborde, conversando con Miguel Laborde aquí en Tu Hipócrita Lector. Estamos recién en el mundo indígena y se nos va a comer todo el programa. Pero sigamos recorriendo otras de tus pasiones. Los inventores de América, de los que tú hablas acá en tu último libro, los narradores de América, los que inventaron el mito de América. Ahí partió el realismo mágico, yo creo, son las raíces, ¿no? Los primeros cronistas. Y ahí hay un mundo fascinante, tal vez, de libros que podríamos decir, un par de libros o autores que a ti te parezcan significativos para seguir la huella de nuestra prehistoria, nuestro pasado, de nuestro origen. Bueno, el libro La Invención de América de Edmundo Gorman fue también un libro que me abrió la cabeza de tomar conciencia de que justamente América se transformó en el lugar de los sueños europeos y que fue, bueno, cada uno mira con sus ojos. Ellos miraron con ojos europeos y vieron aquí la encarnación de sus mitos y leyendas. Y eso nos marcó y no muy bien, porque hemos seguido creyendo. Es el problema del realismo mágico. Yo prefiero a Alejo Carpentier con lo real maravilloso. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el realismo mágico y el real maravilloso del escritor cubano Alejo Carpentier? Alejo Carpentier, lo real maravilloso te conecta no te separa de lo real. Es maravilloso lo real, pero es real. El realismo mágico te saca de la realidad y te hace creer que por alguna razón habitamos un mundo con otras leyes. Y eso nos ha hecho mal en América. Necesitamos realismo, racionalismo, pragmatismo. ¿Ah? Porque si no viene en lo que llama Granés el delirio americano. Exactamente. Que nos puede hacer, es maravilloso en términos de imaginación, creatividad, pero puede hacernos mucho daño en la historia misma, ¿no? Mientras en política y en economía nos estamos hundiendo, seguimos soñando y poetizando. No. Carpentier, ese equilibrio, lo real maravilloso, me parece perfecto, ¿no? Ideal. Hablemos de Alejo Carpentier. ¿Qué libros recomendarías de él? Los pasos perdidos es justamente un ser que penetra en la selva y que se va encontrando a sí mismo, y después cuando sale ya no se encuentra, tiene que volver. La selva es algo muy poderoso, ¿no? Es un lugar iniciático, ¿no es cierto? Como el bosque en el mundo de los cuentos de hadas, son espacios iniciáticos, ¿no? La selva es nuestro espacio iniciático, ¿no? Y ambas, la selva fría, que no la vivimos como aventura, y el mapuche sí. El adolescente mapuche tenía que hacer un viaje iniciático hacia el sur para un tiempo de encuentro consigo mismo. Eso era fundamental. Y tenemos las selvas cálidas, tropicales, aquí mismo con la Amazonía peruana, que me tocó conocer, la selva Madre de Dios, y que es extraordinaria, ¿no? De colores, de chillidos de pájaros, de rugidos de felinos, emocionante. Bueno, volvamos rápidamente a los cronistas. Hay varios que tú citas aquí en tu libro, Gaspar de Carvajal y otros, Bernal Díaz del Castillo. ¿Cuál recomendarías tú? ¿Por qué cronistas empezar? ¿Cuáles son los que dan más luces, crees tú, sobre esta América, esta invención de América que hicieron estos españoles que llegaron acá, ¿no? Bueno, Albán Núñez, Cabeza de Vaca. Maravilloso. Aunque sea más, bueno, es el México antiguo, claro, que ahora se lo tomó Estados Unidos. Y ahí hay delirio, ¿no es cierto? Es entrar de lleno en ese mundo desde adentro, ¿no? Porque él primero es esclavizado, después es admirado, es reconocido como chamán y entra en contacto cultural fuerte. Es un español que conoce por dentro el mundo indígena muy temprano, cuando todavía
el mundo indígena reinaba. Él era un advenedizo, un allegado. Entonces conoce muy bien todavía lo que era eso. Es fantástico para empezar. Sus aventuras además son... Camina. Claro, ve barcos arriba de los árboles, hay unas visiones ahí, yo lo que me acuerdo, solo naufragios. ¿Cómo se llama el libro? Tiene un libro que se llama algo, lo titulan sobre... No me acuerdo en este momento. Pero habla de los naufragios en el título. Albán Núñez, Cabeza de Vaca. En los minutos que nos quedan vamos a ir viendo libros que nos permitan, que te hayan permitido a ti conocer y amar más a Chile y entender más Chile, ¿no es cierto? ¿Qué libros claves son para ti, fueron claves en la lectura y el conocimiento de Chile? Hernán Godoy Ursúa, con el carácter chileno, fue para mí un buen tiempo una especie de Biblia, porque él va citando cronistas, va citando jesuitas españoles del siglo XVIII, va citando poetas chilenos, y va viendo la gente, los paisajes, el temperamento, distintas miradas, distintas épocas. Es una pequeña enciclopedia de los chilenos. Es un gran libro ese, que debería estar en todas las casas de los chilenos. Sí, como para partir. El carácter chileno que ya no se lee, no sé si se edita este libro. Estaba editado hace muchos años, yo lo tengo, pero no se ha vuelto a editar. Es un libro notable, ¿no? Sí, no lo he visto en librería, efectivamente. ¿Algún ensayo potente sobre Chile? Roberto Escobar, ¿ya? Con la teoría del chileno, también me impresionó muchísimo. ¿Qué es lo que dice él ahí? ¿Qué es lo que hay interesante en ese libro de Roberto Escobar? Me lo dijo también un inmigrante peruano. Ustedes son para adentro, no salen para afuera. Decía, es incómodo para uno. ¿No? ¿Ya? No sabe uno qué están pensando. ¿Ya? Bueno, lo que dice Roberto Escobar es que somos subsolianos. Subsolianos. Habitamos mentalmente bajo la tierra, a lo mejor sospechando de los sismos. Estamos conectados con lo profundo. Y no funcionamos bien bajo el sol. Qué interesante esa observación, me deja pensando, fíjate, qué interesante. Él marca mucho esto del Mapocho, por ejemplo, en Santiago, de cómo la ciudad fue expulsando hacia el norte del Mapocho todo lo que le incomodaba, todo lo que era complejo, todo lo que era no podía explicar, entender. Y racionaliza, sistematiza y fabrica lo que está del Mapocho hacia el sur, como máscara. Uh-huh. ¿Somos buenos para encubrir y esconder? ¿Es como el tupido velo del que habla José Donoso un poco? Entonces habría que cruzar el Mapocho e irse a meter a las quintas de recreo, etcétera, al mundo chimbero para poder encontrarse con lo sustancioso y real, la realidad. Bueno, eso es lo que hizo Portales. A lo mejor uno podría pensar que esos paseos y extravíos en las chimbas le permitieron conocer más el ser nacional, ¿no es cierto?, la identidad nacional. Al propósito del Mapocho hay un libro, yo sé que a ti te gusta, Las arenas del Mapocho. Un libro que ha sido reeditado hace poco con un prólogo de Roberto Merino. Hablemos de ese libro porque es maravilloso ese libro sobre Santiago, ¿no? Maravilloso, de este niño que crece bajo un puente del Mapocho. Y desde ese lugar, muy perceptivo, sensible, inteligente, mira la ciudad. Bueno, a mí también me marcó. Trabajé mucho haciendo historias de parque, de Santiago, etc. Como él ve en la Quinta Normal, lo mismo que los londinenses, el lugar de la ciudadanía, el lugar donde... Y eso existió en la Quinta Normal, que iba gente y se paraba en un cajón a hacer discursos cívicos o a vender productos, ¿no? Remedios para la calvicie, hierbas naturales. La ciudadanía se manifestaba en la Quinta Normal. Nosotros tuvimos eso.
ese espacio público Y eso lo perdimos. trascendental. Lo hemos perdido como espacio público republicano, como espacio de encuentro. O sea, hemos perdido esos espacios de encuentro, ¿no? Y él lo ve. Este niño del puente bajo el Mapocho, cuando iba a la Quinta Normal, se sentía persona, se sentía humano, ciudadano. Eso es un espacio público. Tú hiciste otro libro que yo creo que debería ser republicado para el Bicentenario, un gran libro sobre Santiago que se llama Región Capital de Chile, una invitación al conocimiento del espacio propio. Y ahí entra en Santiago. ¿Cuál es el mito fundante de Santiago? Todas las ciudades, hay ciudades que tienen mito y no tienen mito, decía Gonzalo Rojo. Valparaíso tiene mito. El santiaguino tiene una relación complicada con la ciudad. Quiere arrancarse cuando viene los fines de semana. La odia, pero dice que está condenado a vivir en ella. Un poco como la Alejandría de Cavafi, ¿no? La condena de vivir en la ciudad. A ver, algunos vislumbres de algunos autores que sean interesantes de leer para entender mejor esta ciudad con la que tenemos una relación difícil. Bueno, hay un tema identitario ahí que surge. Nos interesa más la naturaleza que lo humano, ¿no? Y lo dijo Simon Anholt cuando se creó la Fundación Imagen País. Este inglés que para los Juegos Olímpicos de Londres estuvo encargado de hacer visible en el espectáculo inaugural de los Juegos Olímpicos, hacer visible lo inglés. Él es un experto en identidad y fue contratado por Chile. Y hace el estudio de cómo los chilenos vemos Chile. Y él va a comentar que no había visto nunca un país tan orientado a la naturaleza y tan ciego ante la obra humana. Tan de espaldas a la ciudad, en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, nos arrancamos permanentemente en la ciudad. Nos arrancamos, esa es la verdad. El fin de semana, y soñamos jubilarnos fuera, y el regreso a la naturaleza. Nos ha venido muy bien estos cementerios parques, porque también para volver ahí, aunque sea como ceniza, a lo verde, ¿no? Eso es como lo propio, lo nuestro, la naturaleza. De ahí somos y de ahí venimos. Lo humano, nuevamente puede ser por lo sísmico, nos produce desconfianza, no lo cuidamos, no lo admiramos. Y ahí vienen las demoliciones, destruir la ciudad, el descuido del patrimonio, todo sería explicado ahí. Hay un autor que tú citas en estos dos libros, tanto en el de Santiago y en el último que acaba de salir, Raíces y Ramas de América Latina, un personaje colosal y que tiene que ver mucho con Santiago. Yo creo que es un autor importante, Benjamín Vicuña Maquena. Hablemos brevemente de él y qué recomendarías leer de él o por dónde entrar ahí en el mundo y la vida de Vicuña Maquena. Bueno, él tiene una historia de Santiago que nuevamente es fundacional, porque él crece en el campo, pero cree en la ciudad, cree sinceramente y admira el fenómeno urbano. Cuando está exiliado, expulsado de Chile, y él recorre prácticamente, literalmente, todo Estados Unidos. Claro. Sin ferrocarril. Y tú dices ahí en el libro que él quiere hacer el París de Latinoamérica acá en Santiago, ¿no es cierto? Un poco esa es su utopía, ¿no? Claro, pero no como imagen. Por ejemplo, él veía que las diagonales no servían con la cordillera de los Andes encima, ¿no? Él ve que tiene que ser una ciudad andina que dialoga con la montaña. París en el sentido de ciudad de las luces, ciudad del futuro, de dialogar de aprovechar la ciencia y la tecnología, que nuevamente también es ajena a nuestra cultura. Es difícil ser científico en Chile. Sí, claro que sí, es casi épico, es un milagro. Claro, nuevamente negamos la realidad científica. Tenemos un rollo ahí con la realidad científica. ¿Y qué libro de Benjamín Vicuña? ¿Hay algún libro de Benjamín Vicuña, su historia? ¿Qué recomendarías tú leer de él? Matías Rivas ha escrito, me gusta mucho, porque una mirada también nueva. ¿Cómo que se llama? ¿Un libro sobre Vicuña Maquena? Sí. ¿Ya? Sí. Que apunta también a la conexión de Vicuña Maquena con lo real. Que coleccionaba huesos, va a Italia a sacar un hueso de la tumba. De la Abate Molina. De la Abate Molina. Se trae un brazo de la Abate Molina bajo el brazo. Es impresionante. Claro, aquí junta
cosas del pasado, cosas indígenas. Él sí se conecta con lo real y trata de realmente transformar la ciudad, realmente, ¿no? Se dice que no se preocupó del potrero de la muerte, se preocupó. Uh-huh. Si uno lo estudia, él tuvo proyectos para ir creando población, como quien dice, vivienda social. Miguel, en los últimos minutos no podemos dejar de hablar de los poetas, que yo sé que te han interesado, particularmente algunos. Quizás me gustaría detenerme en la figura de un poeta que no ha sido tan revisitado y que es un gran poeta, y yo sé que a ti te interesa mucho, Pedro Prado. Sé que te gusta mucho, sé que es un poeta importante, que también tiene que ver con Santiago. Hablemos de él, ¿qué te interesa de él? ¿Qué recomiendas leer de él? Bueno, él lidera la primera vanguardia artística chilena, el Grupo de los 10. El famoso Grupo de los 10, claro. Y arquitecto era él. Claro. Estudió arquitectura sin terminar. ¿Ya? Empezó a trabajar y, bueno, fue presidente de la FECH, liderazgo lo fue distrayendo. Pero, bueno, justamente como líder joven, en torno al centenario, va a conocer Buenos Aires y va a conocer Lima. Y se da cuenta y rompe con nuestro europeísmo. Dice que tenemos que estar mirando hacia Europa cuando tenemos Buenos Aires y Lima. En Lima descubre tanto lo incásico como lo colonial, ¿no? Descubre que tenemos raíces profundas. Y eso lo marca y va a decir, lo marca con un orgullo local, lo propio. Y va a decir, ya tenemos la patria física, nos falta la patria espiritual. Qué bonito eso, qué hermoso. Esa construcción que todavía está pendiente, tal vez, ¿eh? No sé, está abierta esa construcción de esa patria espiritual. ¿Qué libros de él recomendarías de Pedro Prado? ¿Cuáles son los libros que a ti te han gustado más? Él es bien disperso. Sí, claro. Bueno, el ensayo de los estudiantes de arquitectura habla mucho de esto de conectarse con lo real. ¿Cuál ensayo? A los estudiantes de arquitectura. A los estudiantes de arquitectura, de Pedro Prado, ¿ya? Él, sobre todo se ha escrito sobre él. Pedro Mayno en eso ha hecho, y el Grupo de los 10 también, se han hecho más de un libro reciente, rescatando esta primera vanguardia, que es la que empieza, varios de los primeros premios nacionales estaban ahí, como Juan Francisco González, que empieza a buscar una pincelada chilena. Los primeros músicos como Próspero Vizquert, primeros escultores como Alberto Reed. Ahí está lo de Alberto Reed, la gran piedra de Santa Lucía con las frases de Pedro de Valdivia. Lo que costó traer esa piedra andina para mostrar lo real de la cordillera, de la piedra, en el medio de la ciudad. Esas toneladas son un gran mensaje. Es el primer arte poético público que tenemos en Santiago. Funda ese arte, que es maravilloso. ¿Qué otro poeta chileno importante para nuestra este buceo en nuestra propia identidad que has hecho tú durante toda tu vida? Bueno, yo hice una biografía contra mi voluntad de Julio Barrenechea. Es un poeta olvidado. Tenemos que hablar un poquito de él brevemente. Sí. ¿Quién fue Julio Barrenechea? ¿Por qué lo recuperaste? Etcétera. Curiosamente, otro presidente de la FECH. Fue presidente de la FECH y el creador del himno de la Universidad de Chile, ¿no? Claro, exactamente. Egresado, maestro y estudiante. Sí. Frutos del País, que son sus crónicas humorísticas, son notables, ¿no? Según Eduardo Frei Montalva, era el libro más chileno que había leído nunca. Yeah. Más allá de su poesía, en esas crónicas uno ve ese Chile de clase media, del Partido Radical, de los masones. Él no era ni el Partido Radical ni masón, pero ese mundo del Estado, de la República, que aflora en los años 30 y 40,
y que es una madurez de Chile admirada en toda América Latina, en que adquirimos como un grado cívico ejemplar de convivencia socialdemócrata, social cristiana, y feliz consigo mismo. Hay una alegría casi griega en su poesía. Imagínate, esa alegría estamos hoy día bien lejos de ella. Nuestro estado de ánimo hoy día es, desde hace bastante tiempo, hemos perdido esa alegría. Hay un conectarse de él con el lugar. ¿Ya? Me acuerdo que él salía con Israel Roa, el gran acuarelista, y salían a cazar paisajes de madrugada. Qué hermoso. En primavera. Paisajes, ya. ¿Ah? Porque las aguas en invierno cambiaban el paisaje, entonces había que ir a descubrir los nuevos paisajes, cazar paisajes. Salían los dos temprano. Bueno, esa conexión con la naturaleza y vibrar y tener un latido común con lo geográfico, acompasarse con la geografía, necesitamos eso. Acompasarnos con la geografía, porque en el fondo yo siento, por lo sísmico, que tenemos una cierta relación de amor-odio con la naturaleza. La amamos, la buscamos, la perseguimos, pero en el fondo tenemos un resentimiento porque sabemos que de repente nos puede pegar el zarpazo. Miguel, ya lamentablemente se está terminando este programa, pero ¿en qué libro últimamente has estado leyendo? ¿Qué libro te ha marcado en los últimos años? ¿Algún libro interesante en que estés ahora o que hayas releído o leído, que esté ahí en tu velador? ¿Ah? Bueno, el que tengo en mi velador es justamente El viejo malestar del Nuevo Mundo, de Mauricio García Villegas, porque es el que incluye un tratamiento terapéutico para nuestras emociones tristes. Tenemos que hacer una terapia. ¿Ah? Sí. Incluso Chile va a tener que hacerse una terapia, o un psicoanálisis, dicen algunos. ¿Eh? Lo estoy leyendo y releyendo porque siento que ese es el camino. Necesitamos una terapia emocional colectiva nacional para reencontrarnos. Absolutamente. Entre nosotros, con el país, con la geografía, con la historia. Hay una frase de Licura Chiboelaf que tú citas mucho que tiene que ver con el amor, que tú la has citado otras veces. Me gustaría que la citaras para cerrar el programa, que es muy bonita. Bueno, yo lo entrevisté para la revista universitaria y de distintas cosas. Y cuando terminamos me queda mirando y me dice, ¿y cuándo vamos a hablar de amor? Qué potente esa frase, como queda reverberando. ¿Cuándo vamos a hablar de amor? Bueno, hemos tenido un recorrido, quedaron por supuesto muchos libros en el tintero, con este joven niño que su padre una mañana, cuando cumplía 11 años, le regaló una caja de libros. Esa caja de libros se fue llenando, cada vez más se fue abriendo, pero no son libros cerrados sobre sí mismos, sino abiertos al paisaje, abiertos a nuestra historia, abiertos a la identidad. Miguel Laborde, en Tu Hipócrita Lector. Fue un gusto, como siempre, conversar contigo, Miguel. Para mí también, encantado, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Recuerden que se estrena cada nuevo capítulo los días viernes a las 7 de la tarde en Radio Pauta, y que además pueden escucharlo, si no lo pudieron escuchar en vivo, en Spotify y también en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado, queridos hipócritas lectores. Nos encontramos en la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.